Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Sin duda, la visita del presidente Jair Bolsonaro desata pasiones. Antes de su llegada a Chile, las críticas ya habían comenzado, ya había opiniones sobre qué hacer, sobre qué no hacer, protestar, visitar, en fin. Pero el presidente del Senado, el PPD, Jaime Quintana, y el presidente de la Cámara de Diputados, el de Seyban Flores, anunciaron que se restarían del almuerzo que el presidente Piñera ofrecerá mañana en honor al mandatario brasileño que arribó a Chile justo en la jornada en que arrestan al expresidente, antecesor de Bolsonaro, Michel Temer. Esto por un caso vinculado con el lavallato, casos de corrupción que han extendido como reguero de pólvora por Latinoamérica. En muchos países tienen a muchos mandatarios y políticos, si no arrancados, presos, enjuiciados. Justamente la lucha contra la corrupción fue una de las banderas de lucha que tomó Bolsonaro en su campaña y que le valió varios réditos ante estos casos que remecían en la región. Claro, era su slogan cuando en Brasil estaba quedando la escoba, por lo tanto caló muy profundo su discurso. Otra cosa es en el gobierno, qué pasa con su popularidad, la aceptación de la gente, porque las promesas fueron muchas. Pero sus declaraciones, las de Bolsonaro, las más polémicas, le han costado rechazos en todas partes, fuera de Brasil también. Sectores de la oposición en Chile y algunas organizaciones sociales han hecho un llamado a manifestarse contra él, pero a su llegada se mostró cauto, conciliador, atinado, diría yo. Así se le ha visto, no así en otras ocasiones. Aseguró, por ejemplo, que aquí no hablará de Augusto Pinochet y que no tiene enemistades, porque de Pinochet en algún momento dijo que pudo haber matado más gente. Disculpen, pero eso lo dijo. Bueno, eso probablemente pondrá a prueba entonces dentro de las siguientes horas de su visita, que se extenderá hasta el sábado. Vamos a la pantalla porque le vamos a invitar a participar, como siempre, en una pregunta. Por aquí veamos la pregunta de este día. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la mesa del Senado y del nuevo presidente de la Cámara de Diputados de restarse del almuerzo de Bolsonaro, en tanto no como diputados, sino como representantes de ambas cámaras que son un poder del Estado, es decir, una representación institucional? ¿Estás de acuerdo con esa medida? ¿Sí o no? Sacamos un segundo de la política, retrocedamos muchos pasos, muchos kilómetros, pongámonos a una distancia que veamos el planeta de lejos, los planetas de lejos. Tenemos un profesor, tenemos un invitado que es un lujo tenerlo, así que hay que aprovecharlo. Premio Nacional de Ciencias Exactas, astrónomo, profesor de la Universidad de Chile, don José Massa. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Encantado, ya me estaba enseñando algunas cosas, me estaba explicando aquí sin pizarrón, profesor sin pizarrón. Era difícil, me explicaba las órbitas y me hacía unas cosas así. Pero yo quiero partir porque antes de ayer en el diario vi que sobre el mar de Bering, allá por Kamchatka, había, no en el mar, en la superficie, a 26 kilómetros sobre la superficie, en la atmósfera, había explotado un meteorito que era 10 veces la fuerza de Hiroshima, de agosto del 45. Sí, sí. Final de la guerra, Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la Tierra no es ninguna sorpresa, eso es algo habitual. La Tierra está sujeta, mira, caen como 2 toneladas diarias de pequeñas piedritas. Si sumamos. Sí. Claro, todas las estrellas fugaces son un granito de arena que estaba en la órbita y la Tierra se lo comió, se quema en la atmósfera y uno ve el momento en que se calcina la piedrita. Yeah. Y claro, si uno suma todos esos granitos de arena, suman 2 toneladas. Pero esto era una rocota. Pero entre piedras y piedras chiquititas, de repente aparecen unas piedras con una pelota de ping-pong, unas piedras un poco más grandes. Esta se estima que tenía un tamaño como de unos 15 metros. Era tamaño apreciable. Pero en el sistema solar hay como 2 sopas. Entre Marte y Júpiter hay una gran cantidad de asteroides que la inmensa mayoría de ellos son rocosos. Si uno de esos viene para acá, puede llegar al suelo perfectamente. Se va a calentar muchísimo. Al entrar en la atmósfera tiene temperatura de 2000 grados.
todas las naves cuando llegan tienen un escudo térmico, una coraza, para no carbonizarse en la entrada. Al planeta, claro, a la atmósfera. Claro, porque las naves están orbitando a 100 kilómetros de altura, pero a partir ya de 60, 50 kilómetros, la atmósfera se empieza a poner más densa y ahí empieza a levantarse el calor. Y bueno, hubo una tragedia de uno de los transbordadores espaciales que perdió unas tejas térmicas, claro, y sobre el estado de Texas y Nuevo México se desintegró y se pulverizó, cayó en trocitos, porque habían un par de puntos en la guata del avión, en la parte de abajo, que se empezaron a calentar y rompió la estructura entera. Así que no, el calor es mucho. Pero ¿de qué temperatura hablamos? ¿Qué es lo que es 2000 grados. Ah, mira, ya. 2000 grados, es decir, el aluminio se funde perfectamente. Incluso, bueno, casi todos los metales se funden a esa temperatura. Entonces son unas capas especiales de materiales cerámicos que logran resistir esas temperaturas. Pero cuando entran a la Tierra, hay otra variedad que no son rocosos, sino que son bolas de nieve, que son más típicos de las cosas que orbitan por fuera, cerca de Plutón, por allá. Hay un anillo que se llama el anillo de Kuiper, donde hay muchas cuestiones que son más bien como cometas. ¿Y si entran esa suerte de bolas de nieve en estos 2000...? Ahí se rompe, se pulveriza, uno ve un estampido de fuego, pero no caen más que pequeños trocitos, y eso ocurrió en el mar de Bering. Y bueno, no sé. Eso es lo que vimos la semana pasada. Eso es lo que vieron. Una bola más bien de nieve. Una bola de nieve una roca, que se reventó a 26 kilómetros de altura. Ahí reventó. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere exactamente, profesor, cuando dice que tenía 10 veces la energía de Hiroshima, la bomba atómica? Mira, un vehículo en movimiento, un móvil, tiene una cantidad de energía, que es la energía cinética, que tiene que ver con la masa y con la velocidad. Esto no venía demasiado rápido, venía como a 30 kilómetros por segundo, que son como 100.000 kilómetros por hora. Digo, esa es la velocidad con que se mueve la Tierra alrededor del Sol, 30 kilómetros por segundo. Si viene y nosotros vamos, puede caer a 60 kilómetros por segundo. Suma. Y ahí serían 200.000 kilómetros por hora. Esto venía a una velocidad moderada, pero razonable, ¿no? 100.000 kilómetros por hora. Si uno calcula la energía cinética de ese objeto, es una cosa que en términos de energía es 10 veces más que la bomba de Hiroshima. ¿Qué pasa? ¿Había alguna posibilidad que superara la barrera de la entrada a la atmósfera o no? Bueno, es que depende de la estructura. Se empieza a calentar y si se empieza a fundir el hielo, ya hay una hebra de hielo, se va a empezar. Y si se fragmenta en dos, una bola sólida tiene una cantidad de superficie, pero si se parte en dos, mira, esto, si tú agarras un cubo de hielo gordo y grande y lo echas en el vaso, se demora un montón en derretirse. Pero si tú lo partes en un montón, se derrite mucho más rápido. Porque ataca más superficie. Porque tiene más superficie. Claro. Porque cuando está sólido, hay superficie de adentro que no existe. Exacto. Si yo lo parto en dos, aparecen más superficies. Casi el doble, no el doble, pero casi el doble de superficie. Pero el hielo picadito chico se derrite muy rápido y un bolón de hielo se derrite con menos facilidad. Se entiende. Entonces, en la atmósfera, si tiene hielo, eso puede fracturarlo. Si se fractura en dos, inmediatamente se empiezan a fracturar en miles y entra como una lluvia de partículas y eso es lo que debe haber pasado ahí. Ya, y si hubiese sido del otro tipo, del tipo de rocoso, hubiese este mismo, a la misma velocidad, en la misma trayectoria, si hubiese sido del otro... Son 1.500 toneladas. Ya. Imagínate, estos camiones de la minería, estos camiones gigantescos, son 500 toneladas. Son el equivalente a 3 camiones de la minería que vienen a 100.000 kilómetros por hora hacia ti. Entonces ahí te podías... Imagínate que llegan a tu casa, bueno, y no golpean la puerta, pasan. Imagínate lo que queda de tu casa si pasan 3 camiones de la minería. Mi preocupación es que no es que pasen por mi casa, es que pasen la barrera de la atmósfera, porque el hielo no lo pasa por lo que usted dice. No, bueno... Pero este rocoso sí lo pasaría. Sí lo pasaría, sí. Ahora, a los dinosaurios se los casualeó una bola sólida de como 10 kilómetros. Ya. Este tenía 15 metros. Y tenía una masa estimada como en 1.500 toneladas. Esa bola que mató a los dinosaurios y que extinguió al 90% de las especies vivas en la Tierra hace 65 millones de años, deben haber sido miles de millones de toneladas y causó una catástrofe ecológica. Pedazos de ahí cayó en Yucatán. Saltaron pedazos a Europa, al Asia, al África, saltaron pedazos para afuera.
de la tierra y armaron un invierno en la tierra en que se extinguió el pasto, quedó perturbado el clima como por 2000 años. Entonces los dinosaurios capotaron, pero los dinosaurios dicen que comían como 500 kilos de pasto al día. Y bueno, y si el pasto escasea, estos animales que comían tanto pasto sonaron. Y los carnívoros que se comían a los anteriores sonaron también. La cadena... Solo se salvaron los bichos chicos. Un ratoncito que comía 2 briznas de pasto, ese sobrevivió porque de alguna manera encontraba cómo comer. Pero los animales grandes, todos los grandes animales murieron en este cataclismo de 65 millones de años atrás. Ya, pero tenía una magnitud, una superficie, un tonelaje inmensamente mayor a este del otro día. No, Sí, una cosita de 15 metros. 15 metros. El otro era de varios kilómetros, me dice usted. ¿Qué pasa si esta bola rocosa a esa velocidad, 100.000 kilómetros por hora, llega a traspasar la atmósfera, que sería lo probable, y cae en el mar de Bering? ¿Qué hubiese pasado? Buena pregunta. Yo creo que casi nada. No. ¿El mar es capaz de absorber todo el golpe que tiene? No, bueno, lo que hubiera pasado en unas simulaciones que me mostraban el otro día, si uno tira un peñascazo, si uno tira no un piano ni una vaca, sino un animal realmente gordo al mar, va a saltar agua a todas partes y podría generar una ola, una onda, en que el agua se levante en una muralla de como 500 metros, decían. Wow. Y esa muralla de agua se va para afuera. Pero esa muralla, a medida que se va propagando, bueno, la altura no va a ser capaz de mantenerse tan alta. Y yo creo que cuando llegara a las costas, nosotros el problema es que tenemos 4.000 kilómetros de costa, podría llegar como una ola de 20 o 30 metros. Yeah. Y entonces, no tan solo la avenida Perú, sino que hasta llegar a los cerros de Viña llegaría el agua. Eso un tsunami, pero realmente grande. Podría, ahora, ese que está a punto de caer en el mar de Bering, que es justo donde se conecta Asia con Alaska, ¿no? Arriba, bueno, hubiera llegado bastante amortiguado acá, no hubiera llegado a una ola de 500 metros. No, pero ese tipo de cosas, ahora ese en particular no creo que hubiera hecho ni mucho menos una ola de 500 metros, no quiero asustar a nadie, pero pudo haber hecho una olita más o menos. Pero el 15 de febrero del 2013 cayó un objeto de 27 metros. 27 metros. Más grande que este. Más grande que este, en Siberia, en un lugar de un nombre impronunciable. Entró esto, era más rápido que este. Todo el mundo lo vio caer y el Genco Puchento los tiró a todos a mirar y 3 minutos después vino un zambombazo de la ruptura de la velocidad del sonido y se rompieron los vidrios de todo y quedaron como 1.500 personas heridas. Y algunas, creo que no murió nadie, pero algunas personas bastante lastimadas, porque algunos salieron fuera del edificio y estando fuera preguntaban, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tá! Y mira, se forma una onda que cuando llega al vidrio, el vidrio por dentro está, la presión atmosférica lo empuja para afuera y la presión atmosférica por fuera lo empuja para adentro. Pero si la presión de afuera llega 3 veces más alta, en la presión cuando está equilibrado, hay 1 kilo por centímetro cuadrado que empuja para afuera y 1 kilo por centímetro cuadrado que empuja para adentro. Pero si de repente esto se sube en un factor de 3 y son 3 kilos, bueno, la diferencia entre los dos hace que el zambombazo mete para adentro todo el cristal y saltan fragmentos para todas partes. Entonces, incluso es muy peligroso acercarse a una ventana dentro del edificio. Uno tendría que irse lo más lejos de la ventana y meterse debajo de una mesa y esperar el chancacazo. Estamos conversando con el profesor José Massa. ¿Por qué? No solo por la noticia del otro día y porque estos temas son siempre interesantes de aprender, sino porque estamos en el contexto de la Semana de la Astronomía y mañana, viernes 22 de marzo, justamente es el día. El CONICYT organiza esto porque se genera la oportunidad de hacer divulgación, educación, en algo que es tan fascinante entenderlo. Profesor, usted que lleva años haciendo clase, ¿cómo partió usted interesándose en este tipo de cosas, como para que alguien que nos ve de repente hacerlo con un niño para que aprenda estas cosas? Bueno, mira, yo creo que yo tuve mucho menos oportunidades que las que tiene un niño de hoy. Un niño de hoy escucha más hablar de astronomía. Yo no había escuchado nunca hablar de astronomía. Pero de a poco, fíjate que yo soy
bueno, me defino a mí mismo con todo respeto, como de alguna manera como hijo de Gagarin. Yo estaba en el Barros Arana y tenía 11, 12 años. ¿Ya? No, para ser exacto, tenía 13 años. Estaba en cuarto humanidades, que equivale a segundo medio. Y ahí, de repente, un día, oye, mira, ando un ruso, ando vuelta, qué sé yo. Y empezó toda una conversa en el Barros Arana. Bueno, algunos jugaban pichanga y transpiraban, era lo único que hacían. Pero otros, yo era demasiado malo para la pichanga, a mí no me elegía nadie. Cuando me humillaron ya varias veces, si habían 15, y uno me decía, ya, este para mí, y iban eligiendo. Y cuando yo quedaba solo, entonces el que le tocaba elegir decía, no, este te lo regalo. Bueno, yo era regalado al equipo perdedor. Bueno, así que después de eso me di cuenta que las pichangas no eran lo mío. No era lo suyo, eso yo conversaba con otros que eran un año mayor que yo en un curso más arriba. Entonces andaban con unos libros y empezaba a averiguar de que los viajes espaciales, que había un ruso, Tsiolkovsky, que no sabía ni cómo leerlo siquiera, había sido como el padre, después Werner von Braun en Estados Unidos y Goddard en Estados Unidos. Y entonces yo me fui metiendo en los viajes espaciales, pero yo iba a ser ingeniero y esto era un divertimento. Pero justo cuando estaba eligiendo la especialidad en ingeniería eléctrica, se abrió una carrera en astronomía. Me abrieron casi una carrera ahí. Se abrió el año 66, que yo estaba justo eligiendo una especialidad en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Así que un apasionado por esto. Dije, voy a probar con la astronomía. No era mi plan ser astrónomo. Y de ahí, don Hugo Moreno, que era mi profesor, uno de los profesores, don Claudio y la señora Adelina eran los otros, nos invitó a ir a Tololo. Y yo, el tonto, debería no haber aceptado para poder hacer un balance entre astronomía y ingeniería eléctrica. Pero fui a Tololo y cuando vi Tololo dije, no, esto no me lo puedo perder. Es que estamos en el país donde, leía, usted me corrige, el 70% de las, no sé si de la cantidad de astrónomos del mundo están mirando aquí, o el 70% de los mejores descubrimientos son aquí. Chile es la meca de la astronomía mundial. Sí, en este minuto... ¿Están así? En este minuto no es tan así, pero es casi. El 70% de la capacidad de observación astronómica mundial está en Chile. ¿Eso es así? Va a estar aquí. Va a estar. En este minuto están construyendo 3 telescopios. Yeah. Ahora se estima que la mitad de la capacidad mundial, de toda la capacidad puesta en el planeta, está en Chile. Ahora solo el 50%. Hay pocas cosas en las cuales tenemos tanta ventaja. Claro. Pocas. Pero con la construcción del telescopio europeo de 39 metros de diámetro, del Magallanes gigante, que son 7 espejos de 8 metros 40, y con la construcción del LSST, que son un solo telescopio pero de 8 metros 40, con una cámara digital que tiene 3.200 megapíxeles. Una locura completa. Con esos 3 telescopios, más todo lo anterior, más ALMA, más Paranal, La Silla, Tololo, todo lo demás, ahí vamos a tener el 70%. Los chinos están buscando un lugar que ya más o menos lo tienen vitrineado, van a poner un observatorio de los chinos. Los japoneses están en Chañantor, van a poner un telescopio de 6,5 metros para observar en infrarrojo. No hay correlación con el interés que uno ve o el énfasis que le ponga en la educación cuando uno es chico. Me ha llamado la atención a mí siempre con eso, con el cobre. Nosotros deberíamos tener una cultura de cobre, que todos los cabros chicos, las niñitas deben saber algo más de cobre de lo que sabemos, qué es lo que es la lixiviación, qué es lo que los cátodos, pero como que el cobre que hay en el norte, no tenemos tanta cultura. Y somos campeones mundiales de cobre, de astronomía, ¿o no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo y sin ánimo de ser demasiado crítico, pero mira, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, dice ese rato, ¿no? Sí. Mira, yo siempre digo, a mí me hablaban en Parral hace 60 años de los ornitorrincos y todavía no conozco ni uno. Y estaba ahí y tenían que hablar de los ornitorrincos, pero la educación, el currículum de la gente del ministerio, toda la vida la gente del ministerio va a algún monte que los iluminen, pero no te hablan del cobre, no te hablan de los terremotos en Chile. Yo creo que ahora uno escucha un poco más que la subducción, después que la placa 2010. De Nazca, que la placa no sé qué, pero todos los niños tendrían que ser educados. No te hablan de los volcanes, tantas poblaciones que están cerca y expuestas a actividad volcánica. No te hablan de los tsunamis. No te hablan del cobre. Yo creo que a un niño le ponía una barra de fierro y una de cobre, le decís cuál es el cobre y muchos ni lo conocen.
Entonces, y que no te hablen de astronomía a mí no me extraña, porque los iluminados del Ministerio de Educación siempre han ido a Francia o esto, y las últimas técnicas, pero un poquitito bien desconectadas de la realidad. No conocen. Mira, yo he ido a muchos lugares por aquí en el área metropolitana, estuve yendo a Rungue, huertos familiares, un poquito en el lado norte. La realidad de cada colegio, yo debo haber visitado 30 colegios. Hay 12.000 colegios en Chile. La realidad de cada uno de ellos es distinta. Y yo me pregunto cuántos colegios conocen la gente del Ministerio de Educación. Yo creo que tienen un doctorado o a lo mejor un postdoctorado, pero yo creo que le falta calle, le falta conocer la realidad. Hay un colegio en Montenegro que realmente es una vergüenza. Hay 30.000 cerdos a kilómetros para el norte y cuando sopla viento del norte, te encargo cómo huele ese patio. Pero está el basural de Santiago, para el otro lado. Y cuando sopla el viento del otro lado es olor del basural. Y hay un tratamiento de los lodos de aguas andinas. Tenéis 3 sabores, según de dónde sopla el viento. Y ahí hay 700 niños en unas condiciones muy, muy duras. Y bueno, y les enseñan, no sé, les enseñan mucho de Napoleón, pero no tienen idea de repente en Chile... ¿Qué es un cátodo? ¿Qué es un cátodo? ¿Qué es lo que es el litio? ¿Qué es lo que es las cosas que uno va a ver? Yo creo que en Magallanes, yo quedé impresionado, hay un océano de ovejas, hay 2 millones de ovejas, y yo creo que a los niños en Magallanes no le hablan las ovejas, y las ovejas las tienen delante todos los días. Mañana es el día de la astronomía y es una buena oportunidad para enseñarle a los niños que están viviendo, que tienen el privilegio de haber nacido en el país donde está o va a estar pronto el 70% de la capacidad mundial de observación astronómica. Debiéramos saber más, debiéramos ser expertos, debiéramos dar clases, exportar el conocimiento que tenemos aquí, pero por ahora tenemos al profesor Massa, que es Premio Nacional en Ciencias Exactas. Profesor Massa, como siempre, un placer tenerlo. Encantado. Que vaya muy bien. Un placer, Matías. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la Mesa del Senado y de la Cámara de Diputados de restarse del almuerzo con Bolsonaro? El 43% está de acuerdo, el 57% no está de acuerdo. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta y Chile está viviendo por unas horas, por un día y medio, qué sé yo, ser el centro de la política, el centro de la discusión, de la creación de un nuevo referente regional que es Prosur, que es distinto a UNASUR, no solamente porque se hacen tiempos distintos, soplan vientos distintos, sino porque tiene una estructura distinta, tiene más ejecutiva. Pero tengo la impresión de que mucho de esto puede que a futuro le vaya bien, que se estructure, se consolide. Pero lo que no cabe ninguna duda es que se va a robar el espectáculo, se va a robar la atención por lo que genera es Jair Bolsonaro. Estos días tienen nombre propio. Bolsonaro tiene un atractivo muy, muy impresionante al momento de o apañarlo o criticarlo y hacer... Es decir, es un personaje del cual queremos hablar esta noche. Juan Pablo Toro es analista internacional, es director ejecutivo de Athena Lab y está con nosotros esta noche. Juan Pablo, muchas gracias por venir. Buenas noches y gracias. ¿Qué significa tener a un tipo como Jair Bolsonaro aquí hoy? Bueno, como bien lo dijiste tú, no deja a nadie indiferente. ¿No? Hay parlamentarios que están tomando posiciones de marginarse, ¿cierto? El gobierno lo tiene invitado a una visita que es bastante esperada, porque se empezaron a tender inmediatamente puentes después de que ganó. Y la verdad es que Bolsonaro ha dado señales de que quiere acercarse realmente al gobierno del presidente Piñera. Y los últimos gobiernos brasileños, si bien tuvieron en algunos momentos cierta afinidad política, fueron bastante lejanos de Chile. De algún modo resintieron la Alianza al Pacífico, por ejemplo, dijeron que era un proyecto armado por Estados Unidos cuando no lo era, como forma de desestimarlo, y también miraron con cierto resquemor y con cierta desconfianza este acercamiento que pretendió la Alianza al Mercosur hasta que entendieron que se podían complementar. Pero la verdad es que no fueron buenas las relaciones, no fueron durante los gobiernos del PT, por más que intentos hubo. Este gobierno probablemente quiere copiar política en materia de pensiones, por ejemplo. Sí. Entonces viene con otro, parece, énfasis. Claro, trae uno de los especialistas, el general Heleno, entiendo que uno de los hombres que viene justamente a mirar el proyecto
o el sistema de pensiones chileno, en fin. Pero más allá de lo que esté pasando con él, es lo que significa él, este personaje que es un foco de atención para todos. ¿Puede o permitirá que se hablen los temas de la zona, de la región, que se hable de Venezuela, que se hable de Prosur y su nacimiento? Bueno, sin duda el tema de Venezuela está siendo el eje básicamente de toda la política latinoamericana, para bien y para mal. Obviamente hay una crisis que obliga a tomar decisiones y urgentes, hay una situación humanitaria ahí que es terrible y que en el fondo explica que hoy día hay inmigración, ¿cierto?, venezolana masiva en Chile. Pero la verdad es que parece que toda la discusión se limita a eso nomás. Y eso también es un problema, porque Latinoamérica tiene bastantes problemas que resolver en materia de seguridad pública, ¿cierto?, de la conversión de la economía, ¿cierto?, a las nuevas tendencias que se están dando con destrucción de empleo. Y este Foro Prosur surge porque finalmente varios organismos latinoamericanos que funcionan sobre la base de consenso o unanimidad están trancados justamente porque no hay posición unánime sobre Venezuela. Por un lado están los amigos de Venezuela, que cada vez le quedan menos, pero ahí está Bolivia, ¿cierto? Ecuador se ha desmarcado. Surinam, creo. Nicaragua, ¿cierto? Sí. Y todos los caribeños que le deben ahí petróleo en condiciones preferenciales. Pero eso impide que en la OEA se puedan tomar decisiones por consenso. Eso bloqueó cualquier decisión en la UNASUR y, bueno, la UNASUR quedó también desactivada y ha justamente generado una sensación de parálisis. Entonces surge esta alternativa de Prosur. Las preguntas son obvias. Otro organismo más latinoamericano, porque si es por coleccionar organismos, yo creo que aquí somos un deporte de la región, ¿cierto? Pero este es distinto, parece que es más livianito, no tiene estructura administrativa, no tiene burocracia. Se ha dicho y un poco en el fondo lo que se trata de tomar el modelo de Alianza Pacífico, que como tú sabes no hay un edificio de la Alianza, a diferencia de la UNASUR, que hay uno que costó $40 millones y está botado a la afuera de Quito. No tiene un edificio, no hay una secretaría general, por lo visto. Se pidió una secretaría técnica al BID para que trabaje sobre la base de proyectos. ¿Ya? Ahora, independientemente si esto progresa, igual van a tener que reunir de coordinación, o sea, algún tipo de contacto va a tener que generar. Y este tono que tiene de ideologización, el propio Ricardo Lagos, el presidente, hablaba el otro día sobre que no le parecía que se generaran estos espacios de comunidad internacional cuando tengan un tinte muy marcado de ideología. ¿Tú crees que eso puede afectar a Prosur desde su nacimiento? Mira, esa es una crítica que se ha hecho de forma sistemática en algunos sectores. Me extraña un poco porque cuando nace la UNASUR, el 2008, es un proyecto funcional a el liderazgo de Brasil, que en ese momento estaba Lula, y también el financiamiento lo compromete Chávez. Entonces, si me dicen que no era un proyecto ideológico en ese momento, era con dos personas que tenían una ideología bastante marcada y asentada y fuerte, ¿ya? Ahora, América Latina siempre, en el fondo, a veces se sobreteoriza o sobreinterpreta y se trata de decir que es muy ideológico, pero a veces hay intentos más pragmáticos, ¿ya? Hay una combinación de ambos. Si esto se convierte, si esto es sobre ideología y sobre pegarle a Venezuela y no proponer causas de acción realista, básicamente, si hay un cambio de gobierno en los países vecinos, esto se puede caer. Entonces, lo que aquí debería ser una agenda bastante objetiva, donde salgan pasos más concretos y la verdad se avance sobre otros temas. Si hay una agenda futuro, que no sea solo Venezuela, yo creo que ahí podemos ver algo interesante en la región. ¿Y algo de eso se ha sugerido o tú lo ves muy venezolanizado y muy ideologizado? Sí, mira, yo creo no le pondría mucha expectativa a esta cumbre. Yo lo veo como una reunión exploratoria. O sea, la verdad hay que ver si hay agua en la piscina. Sin Uruguay. ¿Cierto? Sin Uruguay, pero la verdad está Brasil, está Argentina, o sea, está Colombia, está bien, todos los países, un actor, un Estado, pero también hay un peso relativo a los países que están metidos. Está Perú también. Sí, Ecuador. Es que no consiguen Uruguay, ¿por qué me refiero a Uruguay? Porque no consiguen la participación de países que no sean de afinidad ideológica. Sí. Ahora, a Duque, Piñera, a Macri, en fin. Bolsonaro. En el caso de Uruguay es bastante explicable porque ellos están en un proceso electoral, ¿ya? Y donde la coalición de gobierno, que es la que está con Tabaré Vázquez, una coalición de izquierda donde pasa más o menos parecido con lo que está la oposición, donde hay unos sectores que están por presionar Venezuela y otros no, pero frente a una coyuntura electoral no se pueden dividir por ese tema. Entonces eso explica parte de la prudencia uruguaya, porque tiene un secretario general de la OEA que es uruguayo y que ha tomado una línea bastante frontal en ese aspecto, y muy dura. De repente
incluso uno puede decir si está yendo más allá del mandato específico, pero ha sido una agenda pro democracia que ha sido valorada y se defiende por sí misma. Y respecto de Venezuela, esta tarde tuve la oportunidad de conversar con el presidente de Colombia, Iván Duque, le hacía la misma pregunta porque ustedes que están estudiando, están sobre esto todo el día. Prosur no generará o no estará generando muchas expectativas de que va a poder hacer algo respecto de Venezuela, porque al Grupo de Lima le ha ido bien, ha levantado el tema, ha conseguido participación de la comunidad internacional, en fin, ha apañado bastante a Guaidó, pero bueno, Prosur es un pasito más, a lo mejor a Prosur se le pide algo más. ¿Tú crees que puede hacer algo para poder destrabar una cosa que parece en punto muerto? Sí, bueno, el Grupo Lima nace por esta coyuntura de Venezuela, entonces es un grupo que se constituye de un grupo ad hoc, ¿ya?, a resolver un tema específico. Y es más grande incluso que Prosur, tiene Canadá, por ejemplo, sí, no tiene Estados Unidos, entonces es interesante. México ahora bajo el operador se ha tendido a marginar, ¿cierto?, y ha adoptado otra postura, pero es más amplio incluso. Entonces, Prosur no puede pretender duplicar lo que está haciendo el Grupo Lima, porque sería, la verdad, que una pérdida de tiempo, ¿cierto? Y sería, por eso yo te digo que si Prosur es capaz de avanzar no solo en el tema de Venezuela, que es una urgencia en la región, es un deber moral frente a lo que está pasando con los venezolanos, pero si logra sentar una agenda que vaya en otros temas más, hay una crisis también en Nicaragua, ¿cierto? No lo olvidemos, ya un diálogo que está intentándose, no funciona, se rompió el fin de semana de nuevo, por represión. Pero Ortega prometió liberar a presos políticos. Si Prosur puede trascender eso y también ve algunas perspectivas de integración en futuro, yo creo que puede tener una perspectiva más importante. Ahora, si se limita a Venezuela y vamos a tener todos los órganos hablando de Venezuela, de la región. Por eso tú que decías esta tarde también hablar de infraestructura, de transporte, de combustible. Exactamente, y es interesante meter al BID, ¿ya?, que de dónde viene él. Él es, claro, él fue investigador. El de dónde viene. Entonces dice, ok, pongámosle técnicos, no solo políticos. Pongámosle un poco de tecnócratas aquí a manejar esto y te dice integración, energía, transporte y un montón de temas pendientes. Juan Pablo Toro, analista de Relaciones Internacionales, él es director ejecutivo de Atina Lab. Muchísimas gracias por venir a analizar o mirar de un poco más de lejos lo que se va a producir mañana, un día muy marcado por esta cumbre. No es frecuente un país tan lejano como el nuestro tener un montón de presidentes y al mundo, o al menos esta zona del mundo, mirando lo que puede ocurrir aquí. Y Chile liderando de alguna manera este grupo. Sí, y bueno, gracias por la invitación, pero también es un año de APEC, de COP, o sea, la verdad que vamos a estar... Sí. Tenemos hacia adelante dos cumbres, claro. Chile va a estar en la cumbre del comercio con APEC y de lo medioambiental a nivel mundial en diciembre con COP25. Gracias, Juan Pablo. Tendremos otra oportunidad para conversar. A ti. Que esté muy bien. Hacemos una pausa. Ya volvemos aquí en Vía Pública. Bueno, de inmediato revisamos el resultado. Sobre la pregunta que les hicimos, y los invitamos a participar tempranito. Si están de acuerdo con la decisión de la mesa del Senado y de la Cámara de Diputados de restarse como mesa, del almuerzo con Bolsonaro. El 43% está de acuerdo, el 57% no está de acuerdo. Ojo, quiero hacer el punto, no tiene que ver con la decisión de ellos como parlamentarios, como personas, sino en tanto y cuanto presidentes de estas dos corporaciones que representan a un poder del Estado. Revisamos qué temperatura hay en este momento en la región metropolitana, pero antes lo quiero llevar a ver nuestro portal 24horas.cl. Y en reportaje 24, ¿quién busca a los niños que se escapan del Sename? Wow. Ahí está el reportaje, los niños que se escapan, ¿quién los busca? Lo puede revisar con más detalle en nuestro portal. Hay entrevistas de temas de actualidad, política, nacional, internacional, deporte, economía. Está todo aquí en este portal súper visitado. Ahora sí el tiempo. 19 grados, está despejado en este momento en la región metropolitana y mañana y pasado las probables son despejado los 2 días y máximas de 31 y 30. Ayer partió el otoño, pero ya está bastante veraniego. Son los últimos estertores de este verano. Pero vamos a otras regiones de Rapa Nui, en la región de Valparaíso.
tendrá una máxima de 26 y estará nublado. Los Vilos, región de Coquimbo, una máxima de 19 y estará despejado. Y estamos escuchando, claro, es inconfundible, porque un día como hoy, pero en 1987, la banda irlandesa de rock U2 lanzó With or Without You. Es la tercera canción del álbum de ese año, de Joshua Tree. Y se convirtió en el primer sencillo de la banda en alcanzar el primer 1 en Estados Unidos, donde estuvo durante 3 semanas. Esta canción forma parte del repertorio en vivo de la banda y es la segunda canción de YouTube con más versiones de otros artistas. La revista Rolling Stone puso este tema en el número 131 en la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos. Con ello basta y sobra para despedir este programa de hoy, esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.